porque hace unos años esto valía menos de la mitad. Esto está la famosa picaña brasilera de la que Lula tanto habla. Te conviene meter el primer día una inversión de un poco más y ya te queda para todas tus vacaciones y terminás ahorrando. Brasil rumbo al hexacampeonato del mundial. Si alguien sabe qué es. Y miren qué interesante, los coco verde, que son los que venden en la playa, están a... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Florianópolis. Y hoy les traemos un video sobre supermercado, de este supermercado que ven acá atrás, el Supercoach, que es uno de los supermercados nuevos que abrieron este año en ingleses. Y bueno, les vamos a actualizar también los precios porque nosotros tenemos algunos videos de super, pero ya son antiguos. Y además esos videos que nosotros habíamos hecho sobre el Brasil atacadista y el Ford atacadista, justamente eran atacadistas, o sea, eran mayoristas, que no es lo mismo que este supermercado, que es un varejista, lo que se llama acá, que es un minorista, un supermercado normal. Entonces eso conlleva otras cosas. De repente no tiene descuento por comprar más de una cosa de un mismo tipo, pero tiene más variedad en muchas cosas, entonces es bastante interesante. Y bueno, también les vamos a mostrar cómo están los precios ahora en la temporada alta, ya que a muchos les interesa esto. Muchos quieren saber los precios de los súper para comprar, por ejemplo, si se tienen que cocinar o comprar alguna otra cosa, así que les vamos a mostrar. Claro, justamente mucha gente opta por alquilar apartamento o casa para hospedarse y justamente comprar en el supermercado y cocinar. Así que bueno, ahora van a ver bien los precios. Esto lo estamos grabando ahora en enero, así que van a tener de primera mano los precios de alta temporada. Y antes de seguir con el video, no olviden de suscribirse y dejarnos su like. Bueno, por acá tenemos huevos de dragón a 12,90. Los melones. Y eso que, a ver si alguien sabe qué es. Vamos a no decir cómo se llama. Y nos dejan en los comentarios a ver si saben lo que es. Tenemos sandías por acá también, que está a 2,99 el kilo si la llevas entera. Y miren qué interesante, los coco verde, que son los que venden en la playa, están a 3,49 cada uno. Para hacer las caipiriñas, acá tienen las limas y está el kilo 3 reales. Así que para las caipis ya saben, acá tienen. Acá tenemos variedad de yogures, 9 reales. Después tenemos de 13,49, un poquito más caro. Acá tenemos la marca Danone, que está 11,95, casi 12 reales. En este supermercado tienen ofertas los miércoles y los jueves en frutas y verduras, lo que sería cuarta feira y quinta feira acá en Brasil. Y como pueden ver, justamente tienen ofertas en fruta y verdura bastante interesantes. Bueno, la zanahoria está 1,99 en oferta el kilo, que supo estar a como 8 reales en un momento la zanahoria, así que ha bajado bastante. Remolacha 2,99, hoy es el día de ofertas como le decíamos, así que hay varias ofertas en cuanto a fruta y verdura. Los milio, los choclos, la bandeja 10 reales. Acá tienen distintos precios de queso crema, hay variedad. Tremenda variedad. Queso Filadelfia también 21 reales. Acá hay uno en oferta, 9 reales. Danubio, cream cheese. Hay queso light también. Hay una variedad enorme de queso. Acá tenemos el potecito de... Este sería como el requesón, 9,25. Acá hay otro en oferta, requesón cremoso, 6 reales. El light, 12,25. Para que se hagan una idea del panorama, todo esto hasta acá es todo quesos crema y quesos tipo requesón, así, una locura. Justamente esto es lo que les decíamos, de que en este tipo de supermercados hay mucha más variedad. Y acá está el precio de la leche en bolsa,
como por lo menos en Uruguay estamos acostumbrados a que sea justamente así en bolsa, pero acá en Brasil no es tan común. La realidad es que acá se consume mucho en caja, que ahora en breve le vamos a grabar los precios. Y bueno, acá tenemos manteca, tenemos variedad también, como pueden ver, distintos tipos de potes. Acá tenemos una en oferta, 9,49. Acá tenemos en barra, que es no sé de dónde, parece francesa, 22 reales. Sí, de Francia, mirá qué interesante, no había visto eso. Acá tenemos mantecas con sal, 26,39. Acá hay un pote de 10 reales, más barato. Tenemos otra en oferta acá abajo, 9,49. Y después otras variedades diferentes también. Que también, justamente, una locura de variedades, estas 12 heladeras enteras de manteca. Y de este lado está la margarina. Claro. Que está a 7,39. Esta que no tiene sal. Y después esta otra está en oferta, está a 8,95. La Quali, que es bastante famosa. Claro. Es bastante famosa. Nosotros la conocemos, esta marca allá en Uruguay. Y después está la Doriana cremosa, 8,35. También bastante conocida. Acá tenemos una parte que es un poquito nomás de productos, pero bueno. Productos sin lactosa para los intolerantes, productos veganos para vegetarianos. Está muy bueno. Y hay bastante variedad, hay manteca de castaña de cayú, hay requeijado vegano, mousse de chocolate. Por acá tenemos tofu, tofu picante, tofu defumado. Muy interesante, ¿eh? Bueno, y todo uruguayo, argentino y también de algunos otros países está acostumbrado a cocinar empanadas, comprar tapas de empanadas y hacer empanadas. Bueno, acá la realidad es que no venden tapas de empanada en sí, sino que lo que venden son estas masas para pastel, que bueno, es algo bastante similar y sirve para suplir la falta de justamente de tapas de empanada. Esa está 6,79. Medio kilo, claro. Y también hay más chicas, hay como para pastelitos más chicos, ahí se pasa tipo mini empanadas. Bueno, no es sorpresa para nadie de que acá en Brasil se consume mucho ajo, muchísimo, siempre hay en todos los supermercados este tipo de tarros de ajo así triturado, pero a mí me llamó la atención que nunca había visto estos ajos así en paquete, así como si fuera, no sé. Ajo pelado. Claro, viene así medio justamente con menos piel parecería, pero la verdad no tiene mucha diferencia. Pero bueno, viene así. Y claro, esto se ve que lo largaron en el tiempo del Mundial, porque dice Brasil rumbo al Hexa campeonato del Mundial. Y miren qué interesante, acá en Brasil es muy común en las fiestas comer panetone, que básicamente es similar a un pan dulce, pero bueno, en general son dulces sin frutas. Pero acá esto es una innovación que metió ahí Bauduco, un panetone salgado, que está hecho con queso parmesano por dentro. Y bueno, una opción ahí para los que prefieren algo salado que algo dulce. Interesante, ¿eh? Y bueno, para los que consumen este tipo de embutidos, paté, fiambre, de todo, ya les vamos a ir pasando los precios. Acá los patés están 4 reales más o menos. Después mortadela, 7 reales. Que viene en un paquetito así, ya viene cortada. Claro, de 200 gramos. Porque acá no hay fiambrerías como hay en otros países. Acá no te cortan. Ven, allá está la panadería. Está la parte de leches, bebidas, pero no tienen. No hay fiambrería parte como estamos acostumbrados en Uruguay y en Argentina. Hay algunas fiambrerías, muy pocas acá, que sí son de ese estilo, pero no es lo común. Bueno, distintos tipos de mortadela, como les decíamos. Acá hay lombo, presunto, que sería el jamón. Bueno, acá tenemos todo lo que es jamón y el precio es 8,79 los 200 gramos. Que acá se le dice presunto, para los que no sepan. Por acá hay variedad de huevos de distintas marcas, distintos tipos. Hay toda una islita acá en el supermercado dedicada a eso. Pero la realidad que el que más rinde es aquel que está allá, que son 18 huevos por 8,99 reales. Así que para que lo tengan en cuenta. Miren qué rica las cosas dulces que hay acá, las tortas. Esta es mi parte favorita, obviamente. Por lo que vemos, tienen 3 sabores acá: chocolate blanco, chocolate negro común, y después hay un baño que es de maní. Sí, y estas de acá parecería ser de leche condensado moza. Esta de acá nosotros la probamos, es riquísima. Si tienen la oportunidad de venir a este supermercado, sí. Nosotros cuando abrieron acá vinimos y la compramos, no me acuerdo el precio, pero estaba más barata.
Sí. Pero es riquísima esta torta, tiene Sí, como sí. galletitas, chocolate. Esa tenemos la experiencia propia y está más que aprobada, ¿no? Bueno, y acá tenemos la parte de quesos envasados, que como justamente les decíamos con el tema de los fiambres, no hay fiambrería, entonces viene todo así envasadito. Que tenemos la mozzarella, 400 gramos a 17,49. Y acá tenemos el queso de sándwich, que acá se le llama queijo prato, para que lo tengan en cuenta también. 17,49, 400 gramos. También por acá hay otras variedades, hay otras marcas, pero más o menos los valores andan en eso. Acá hay uno que es de 300 gramos, 13,99, así que básicamente el precio es muy similar. Acá hay un poquito más de variedad también de los postres, cosas un poquito más chicas. Acá de maracuyá, se ven clarísimo las semillas. Por acá los clásicos brigadeiros de acá de Brasil. Y estos otros también son muy clásicos acá de Brasil, que son los beijinho. ¿Quieren que hagamos un video con los dulces típicos de acá de Brasil? Déjenos en los comentarios. Y bueno, acá por si quieren comprar algún sándwich para la playa, tenemos 5 reales, 8 dependiendo del peso, por lo que veo. Acá hay uno de 3 reales, que la verdad que está bastante en cuenta. Y son sándwiches de jamón y queso con tomate y lechuga. La verdad que está bueno, es una buena opción para llevar a la playa. Está bastante completo, sí, y además, claro, justamente para llevar es súper práctico. Y acá hay algunas otras opciones. Hay unas bandejitas de lasaña, de empadado, como dicen acá. Y algunas otras cosas. Acá hay una especie de sanguchitos así. Sí, de refuerzos. 6,35. Por acá Ya hay te viene todo pizzas. armado. Sí, tal cual. Muy interesante, ¿eh? De la parte de panadería de acá de Brasil, esto es algo muy común que consumen mucho, que son las famosas cucas, que justamente tienen de muchos sabores distintos, como es algo que ellos acostumbran bastante a comer. En general hay de bastantes gustos distintos, como por ejemplo de uva, de leche condensada, de ananá. Acá hay unos que tienen buena pinta, que tienen chispas de chocolate. Es verdad. De goiaba también es muy común, que la goiaba es muy común justamente acá en Brasil. Y a veces también alguna de dulce de leche. Y bueno, acá tenemos una parte en donde venden mortadelas, salamines también, hay variedad. Un poco más o menos 8 reales. Aquí sale 6 reales. Mortadela. Acá tenemos los salamines clásicos. Este sale 32 reales. Crema de gorgonzola. Pensé que era una pomada para los mosquitos. Algo de Parece eso. la Dr. Selvi, parece. Crema parmesana. Claro, son como Son cremas de quesos quesos. en crema, nunca había visto. No, yo tampoco. Qué original. Una vez más lo que decíamos del tema de la variedad en estos supermercados. Acá tenemos los pan de molde, tenemos variedad de precios también, 5 reales, 10 reales acá arriba, que es pan integral. Claro, más especiales, con granos, castaña cayú, todo eso, andan de un valor un poquito más alto. Y de este lado tenemos los panes para hamburguesas, 7 reales, acá son gourmet, tienen parmesano, este es pan brioche, 7,75. Ahí también hay tortugas. Por acá también pan de pancho, vienen 4, 6,19. Y acá tenemos otros también, son para los panchos más chiquitos, 7 reales. Que acá en general los panes de pan de pancho son bastante más grandes que lo que nosotros estábamos acostumbrados. Los de allá la verdad es que eran la mitad. Son bastante grandecitos porque les meten no solo el pancho, sino que les meten bastantes cosas. Bueno, y antes de seguir con el video, no olviden de suscribirse, que es solo un botoncito rojo acá abajo de suscribirse, es solo un clic, es gratis y ya quedan suscritos al canal para estar atentos a todo el resto del contenido que subamos en todos los videos que se vienen. Y además no se olviden de dejarnos su like en el video, que nos ayuda un montón y nos da un indicio de que les gusta este tipo de videos, así que no olviden.
Miren toda esa variedad de chocolatadas. Todo eso es todo chocolatadas. Y para allá tenemos todo diferentes marcas y tipos de leches. Una locura. Acá están las leches veganas, castaña de cayú, almendras. Hay bastante diferencia por lo que vemos con las leches que son vegetarianas, veganas, de almendras, rojo. 23 reales, 15 reales contra 5, esta que es sin lactosa. Sí, en realidad justamente. Porque es más barata la otra. Ahí va, exactamente, son hasta más baratas todavía. Acá tenemos la leche Parmalat, 4,49 sin lactosa. Después esta marca Nestlé Niño, que es fortificada, que es 5,39. Y acá está la leche normal, la leche entera, 3,49. Está más barato. Claro, y acá hay bastante variedad. Está la desnatada, después acá está la semidesnatada también. Y bueno, después hay desnatadas de otras marcas, etcétera. Hay mucha variedad. La verdad que es tremendo. Pero andan todos en la rosca del mismo precio. Las comunes, la verdad que están en la rosca de los 3,49 reales cada una. Bueno, y acá tenemos la parte de bebidas. Y acá, que es lo más importante, la coquita para el Eso es lo Fernet. más importante. Claro, la coquita para el Fernet, ¿o no? 7 reales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Team Fernet o no Team Fernet? A mí me gusta mucho el Fernet, Low no tanto. Así que bueno, déjenos abajo en los comentarios a ver si ustedes son del Team Fernet. La guaraná, 6,59. Tenemos Fanta también, 6,49. Y bueno, lo segundo más importante de la parte de bebidas es las cervezas. Que acá tenemos también un montón de variedad, un montón de precios distintos. La Brahma, que es una de las más comunes. La Skol, que es otra que es muy común acá y que también los turistas mucho consumen. Que está la Skol de 350 mililitros, está 2,79 reales. Y la cerveza Brahma, 3,39 de 350 mililitros. También tenemos esta cerveza de la marca Tiger, que no la conoce nadie, pero nosotros la probamos y es muy rica. Está totalmente aprobada, así que bueno, para que lo tengan en cuenta, es más barata que las otras y es muy buena. Y bueno, y para los que se sienten un poquito más chetos, que quieren una cerveza de más alto nivel, tenemos la Budweiser de 350 mililitros a 3,69 reales. Y acá está la Estrella Galicia, 5,25. Miren lo que es esto de helados. Todas esas heladeras son todas de helados. Una locura de variedad. Y bueno, por lo que estamos viendo, los precios de los helados varían, arrancan en los 20 reales para adelante, porque vimos más para allá que hay de 25, de 28. Acá hay una oferta de 16,90, un helado de Nestlé napolitano. Y bueno, acá hay de otras marcas también, de Nestlé, de Lacta, de Paviloche. Bueno, y acá tenemos la parte vegana. Tenemos chorizos, lingüisas veganas de Fazenda Futuro, albóndigas, hamburguesas y pollo. Y de este lado tenemos las hamburguesas individuales, que están bastante en cuenta, están 2 reales con 09. Que son estas de acá, que son muy ricas, nosotros compramos a veces, así que bueno. Y para que tengan idea de los precios de las demás cosas, están entre los 18 y 19 reales estos de Increíble, y de Fazenda Futuro rondan más los 20 y pico de reales. Después los de Franco están 19, andan por esos valores. Y bueno, acá tenemos para hacer pizzas, si quieren hacer caseras. El fermento biológico sería la levadura, 2,19 el paquetito. Acá hay de otros valores, 4,39. Y otros tamaños. Sí. Tenemos harina integral, 6,45 el kilo. Y tenemos otros tipos de harina. Y acá está la harina común, 4,69, la marca Orquídea. Después tenemos otra de 5,69. Tenemos la marca Renata por 3,69 reales el medio kilo. Tenemos también la marca Diana por 2,79 el medio kilo, un poco más baratos. La verdad es que hay bastante variedad y hay bastantes precios distintos, como por ejemplo este Galio, que está con 3,29. Aparte de arroz, tenemos una oferta de arroz integral por 3,49
Y bueno, después hay bastantes variedades. Acá por ejemplo hay una bolsa de 5 kilos por 15,79, que obviamente queda más en cuenta. Y acá hay algunas otras marcas. Esta por ejemplo de 2 kilos por 11,29. Acá hay otra de 1 kilo por 6,49, Tío Joao. Y acá arroz minutiño parvo, 3,79 el kilo. Y bueno, azúcar tenemos acá también, distintos precios, distintas marcas. Esta está más barata, 3,89. Bueno, en realidad acá hay una 3,79, la azúcar guaraní. Y acá hay otra de 4,35. Y además también está la variación de azúcar de Megara, que básicamente es azúcar rubia, que está un poco más cara. Y por acá arriba el azúcar mascabo, que es aún más caro, 21,75 el kilo. Bueno, y los 900 mililitros de aceite está 7,39 de esa marca y también de esta marca. Además de eso, que esos son de soja, están este de milio, o sea de maíz, y este de canola, valores un poco más caros. Acá tenemos los aceites de oliva, que tenemos varias marcas chilenas, como esa, como esta de acá, Olave también. Hay varias marcas chilenas. Y en general también hay algunas marcas argentinas siempre. Bueno, por acá tenemos el ketchup, que, bueno, hay muchas marcas, pero por ejemplo el ketchup Heimer de 320 gramos está 5,49 o 5,99. También tenés el Hellmann's de 380 gramos por 12,79. Hay varias marcas de mostazas y de distintos tipos. Y por acá están las barbecue. Y bueno, pasando a la parte de mayonesas, está la mayonesa Hellmann's de 600 gramos por 14,59. Y en cuanto a salsas de tomate, acá se usan estos sallecitos de 300 gramos. Está la Tarantela, molio de tomate, 2,29. La Heinz está 4,29, que es la más rica. Y después la marca Quero, 1,89 reales. Además de eso, acá abajo tenemos una marca un poco más barata, que es 1,17 reales, la marca Paladori. Y bueno, para los amantes del café aún en verano, tenemos el café de máquina, 12,97 el medio kilo. Y tenemos por acá otra marca, 3 corazones, 15,99. Y lo que es el café instantáneo, tenemos el Nescafé por acá a 14,99, 15 reales, los 160 gramos. Y acá tienen unos paquetitos más chicos, 4,89, el extra fuerte y también el suave, el mismo precio. También por allá hay un descafeinado, que es esta 9,15, un poco más caro. Y acá está el café Iguazú, 14,75, la lata de 160 gramos. Y acá llegamos a la parte de los dulces de leche, que tenemos esta marca Mu, de 350 gramos por 7,49. También hay otra marca acá, Fruli, por 4,99. Y una que es un poquito más clásica, el dulce de leche Tirol, por 7,99. También de 350 gramos. Pero bueno, la verdad es que les recomendamos traerse el dulce de leche de donde vienen, porque para nosotros no es de lo más rico que hay acá, la verdad. Entonces bueno, es algo que conviene traerse. ¿Alguien sabe si esto es dulce membrillo? Porque me está por dar un infarto. ¿Podrá ser que después de 3 años hayamos conseguido dulce de membrillo? Porque acá lo que hay en todos los súper es la guayaba, la guayabada. Eso es lo clásico. Que es lo más parecido, pero esto me parece que es dulce de membrillo. No estoy segura, pero ¿será? Marmelada, dice. Capaz que lo llevamos para probar. Y sí, me parece que sí, porque sería un éxito si después de 3 años, justo durante el video, logramos conseguir membrillo. Bueno, y una gran cuestionante es las yerbas, porque es bastante complicado a veces conseguir yerbas uruguayas o argentinas acá en Brasil. Y bueno, por acá la verdad es que la mayoría son todas yerbas brasileras, que no son muy del estilo nuestro, pero por acá encontramos, que nunca habíamos visto todavía acá en el coche, yerba Taragüí, que es industria argentina. Así que bueno, para que tengan en cuenta. Y está el medio kilo, 25,19 reales.
Bueno, y acá tenemos los bidones de agua. Tenemos de 10 litros, 13 reales. No hay de 20, estábamos buscando, pero no hay de 20 litros por acá. Y también tienen botellas de 1,5 litros por 3,89 reales. Por acá 3,59 reales. Bueno, y acá llegamos a la parte de los artículos de playa. Tenemos de todo un poco y ya les vamos a decir los precios. Que esto es muy interesante porque si venís muchos días, de repente te conviene comprarte, en vez de estar pagando todos los días un alquiler de una silla o una sombrilla, te conviene meter el primer día una inversión de un poco más y ya te queda para todas tus vacaciones y terminás ahorrando. Por ejemplo, esta silla de la marca More, que es muy buena, Summer Fashion el modelo, de 6 posiciones, está a 199,90, pero si tenés el Club Coach, que básicamente es un registro, un cadastro que se tiene que hacer, que para eso, tenés que tener el CPF y demás, sale 180 reales, se te descuenta 20 reales, así que para tenerlo en cuenta. Acá tenemos otra variedad de sillas, parecen bastante resistentes. Están 159, son un poco más baratas. Acá tenemos los famosos flotadores para el agua, 11,49. Una heladerita térmica con rueditas. Tiene una manijita para llevar, está bastante bien. Una heladerota, mejor dicho, porque la verdad está enorme. Tienen una mesita ahí para apoyar los vasos, botellas, 369,90, de 42 litros. Y bueno, las sombrillas, ¿cuánto están? Bueno, acá de la marca More, que es una marca buena, guardasol aluminio 2,20 metros, o sea, más amplias que las normales, que son de 2 metros o de 1,80, está a 170 reales. Y la verdad parece muy fuerte, así que justamente para que tengan en cuenta el tema de precios de las cosas de playa, en vez de estar alquilando todos los días, es una opción que tienen que tener en cuenta. Bueno, y acá tenemos una opción todavía un poco más barata, de 1,80 m, o sea, un poquito menos de diámetro en el guardasol, la sombrilla, 125 reales. Acá tienen banquetas que están bastante buenas, no ocupan mucho espacio, 35,90. Tenemos las planchas, las tablas de bodyboard surf para niños, 89,90. O no tan niños, también sí, son bastante amplias. Y también venden juguetes para la playa, para los niños, baldes. Acá tenemos como una carretilla a 54,90. Y por acá están las esteras para tirarse en la arena, 54 reales, de 1,80 por 90. Es como un bolsito para llevar. Se lleva tipo bolsito, para tirarse en la arena. Interesante, ¿eh? Bueno, y para los que alquilan un apartamento, una casa y se quieren hacer una parrillita, bueno, por acá hay rolos de leña que están los 10 kilos a 52 reales. O el clásico carbón, que bueno, es lo que más se usa acá, que la bolsa de 5 kilos está para 37 reales. Esto es algo en lo que nosotros hemos visto bastante la suba en estos años que vivimos acá, porque hace unos años esto valía menos de la mitad. Pero bueno, es algo que subió, que hubo inflación en esto, así que bueno. Bueno, para los que consumen carne, para que tengan en cuenta, 1 kilo de contrafilé está 46,90. En oferta estaba 60 reales. De costela bovina está el kilo 49,90. Esto está la famosa picaña brasilera de la que Lula tanto habla. Está 99,90. Bueno, y acá en la parte de parrilla están los pan de ajo. Están también los quesos. Sí. 25,61 reales. Así que una opción para hacerse a la parrilla unos quesitos. Y después acá está toda la parte de lingüizas, que son los chorizos. Que bueno, hay una variedad de locos. Toda esa heladera y toda aquella heladera también. Pero para que tengan idea de algunos precios, hay esas lingüizas toscanas, 550 gramos, 12,55. Lingüiza campeira, 600 gramos, 19,29.